Dios le bendiga en esta noche. Les habla su hermano Fernando Zambrano. Quiero compartir con ustedes las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Quizá ya todos han escuchado estas escrituras, pero vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar en esta hora. Amén. Dice así las Sagradas Escrituras: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Sabemos que Pedro era un hombre dedicado a la pesca. Era un hombre que Dios lo llamó como un ministerio grande, amén. Como Dios a muchos de nosotros nos llama muchas veces, queriendo hacer algo nuevo en nuestras vidas, queriendo transformar nuestros pensamientos, queriendo con el único fin y propósito de hacernos una nueva criatura, una nueva persona, una persona de edificación, de bienestar para nuestra sociedad, nuestro entorno familiar, nuestro entorno secular, amén. La palabra del Señor habla sobre Pedro en esta ocasión, el discípulo de Jesucristo, Pedro, quien se encuentra en una situación muy comprometedora después de él mismo haber decidido o haber dicho al Señor que quería experimentar algo nuevo en su vida. Pero dice más arriba la Sagrada Escritura que Jesús, después de haber hecho la multiplicación de los panes y todas esas cosas que él hizo en alimentar a los 5,000, dice que Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, andaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca donde se encontraba Pedro y otros hombres más que conocían a Jesús, dice que aquella barca era azotada por las olas, aquella barca era estremecida por las turbulencias, por lo que estaba aconteciendo en ese momento, y a tal punto que ellos estaban desesperados, sin saber qué hacer, sin encontrar una salida, sin saber a dónde ir. Ya no sabían qué hacer para que se calmase aquella tormenta, pero lo que ellos no sabían, que el Señor ya estaba orando por ellos, porque Dios todo lo sabe, todo lo ve. El Señor discierne, escudriña nuestros pensamientos, nuestros corazones. Recordemos que Él es un Dios omnipotente, omnipresente, que Él todo lo sabe y todo lo ve. Dice que la barca era azotada por el viento, porque era contrario. Muchas veces nosotros, cuando queremos avanzar, hacer algo para Dios, vienen cosas contrarias, vienen vientos, vienen malos pensamientos, malas decisiones, vienen cosas que nos quieren alejar del propósito del Señor, cosas a nuestro corazón que nos hace alejar, que nos hace hacer todo lo contrario, lo cual Dios ya tiene destinado y predestinado para nuestras vidas. Son las cosas contrarias que llegan a nuestras vidas: la duda, la poca fe, la falta de convicción, de certeza, la falta de confianza en Dios. Es lo que nosotros nos hace muchas veces debilitarnos, menguar, dejar de creer, dejar de obedecer su palabra, porque creemos que estamos solos, que ya Dios nos escucha, que ya Dios se alejó, se apartó de nuestras vidas. Dice en el 25: más la cuarta vigilia de la noche, que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estos hombres pasaron días azotados por las olas. Estos hombres pasaron días naufragando en el mar abierto, sin nadie que los pueda ayudar. Pero dice que Jesús, después de orar, Él ya sabía lo que estaba aconteciendo, porque nadie le avisó. Él ya sabía lo que estaba pasando, porque la Escritura no dice que alguien le dijo, que alguien le avisó. La Escritura dice específicamente que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, porque por medio de la oración se le fue quizás revelado, se le fue dicho, simplemente ya lo sabía, porque Él era Dios.
Dice que a la cuarta vigilia él vino andando sobre el mar, se acercó a ellos. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Muchas veces nosotros hablamos de algo o de alguien que no conocemos. Por eso que las Sagradas Escrituras hablan en el libro de Job, que él dice en cierta ocasión: de oídas te había oído, mas mi ojo ahora te ven. Porque muchas veces hablamos algo que no conocemos, decimos, predicamos algo que no vivimos, que no hemos experimentado, algo que no sabemos si es cierto. Porque hablamos simplemente porque lo escuchamos de otra persona hablar, repetimos cosas que otros dicen. Pero dice en las Sagradas Escrituras que ellos dijeron un fantasma, sin darse cuenta que el que caminaba sobre la mar era Jesucristo de Nazaret. Y muchas veces nosotros, cuando Jesús quiere intervenir en nuestra vida, como no conocemos el propósito, como no sabemos o no conocemos a profundidad quién es Cristo, entonces nosotros comenzamos a especular y a decir: no, pero será Dios, no creo que sea Dios que permita esto, no creo que sea Dios que pase aquello, no creo que Dios, y no nos damos cuenta que Dios quiere intervenir en nuestras vidas, pero como no le conocemos, muchas veces hablamos de Cristo, pero no conocemos a Cristo, y no es lo mismo hablar de Él que conocer a Él. Entonces muchas veces nosotros hacemos cosas o decimos cosas que desconocemos, cosas que no se nos son reveladas por el Espíritu. Entonces dice que los discípulos dijeron un fantasma. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor siempre llega con una palabra de aliento. El Señor siempre llega a tiempo. Él no llega antes ni después, Él siempre llega en el momento perfecto, preciso, en el momento en el cual nosotros creemos que ya no hay salida, que ya no va a haber una solución a nuestros problemas, a nuestra dificultad, lo que estamos pasando, lo que está aconteciendo hoy en día en el presente, en la humanidad, en el planeta Tierra. Creemos quizás que Dios no está de nuestro lado, que Dios se alejó, que Dios se apartó. Está en la intriga, no sabemos si eres parte de Dios, si es del enemigo. Mucha gente está turbada por lo que hoy está pasando. Mucha gente está preocupada por lo que hoy está pasando y se ha olvidado y ha perdido el desenfoque sobre Jesucristo. Quiero enfocarme bajo el tema desenfocar. Y esto es lo que está pasando hoy en día, que por causa de lo que está aconteciendo nos estamos desenfocando del primer amor, nos estamos desenfocando de la presencia de Dios por prestar atención a lo que está aconteciendo en el presente cuando nosotros ya lo sabemos, porque aquello está escrito a través de la palabra del Señor. Está escrito que en Mateo 24, que en los últimos tiempos vendría hambre, peste, alabado sea el Señor. En Apocalipsis dice, alabado sea el nombre de Dios, que la cuarta generación de la tierra sería cortada, que un porcentaje de la tierra sería cortada a causa de la mortandad, de la peste, de hambre, de guerra. Y es lo que está pasando hoy en día. La gente se está muriendo, la gente está apareciendo hoy en día, alabado sea el nombre del Señor, porque está escrito en las Sagradas Escrituras que esto tiene que acontecer. Y esto, lo que está sucediendo, nos desenfoca del principio, que es el temor a Dios. Nos desenfoca del principio, que es el amor hacia Dios, el temor, el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. El desenfoque cuando llega a nuestras vidas causa frustración. La frustración nos enoja, nos aparta, nos hace tomar decisiones erradas, nos hace pensar que Dios se alejó. Y cuando Él quiere acercarse, como ya no conocemos su presencia, como ya descuidamos su presencia, no sabemos si es Dios o no es Dios. Hablamos de Él, pero no conocemos de Él. Entonces dice que cuando Jesús llegó a estos discípulos, le dijo: no temáis, yo soy. Hoy el Señor te está diciendo: no temas, yo soy. Yo soy el que te va a dar la solución, yo soy el que te va a dar la vida, yo soy el que te va a dar la restauración. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el pan de vida, Él es el alfarero, es que si algo pasa en tu vida, Él lo puede hacer diferente, lo puede renovar, restaurar. Él es el Dios grande, el Dios misericordioso, el Dios de amor, pero también es Dios de fuego consumidor, que cuando Él ama a alguien lo corrige con vara, alabado sea el nombre del Señor. Y dice en las Sagradas Escrituras que los discípulos se asustaron y dieron voces de miedo.
Y entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro dudando, pero también un poco convencido, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y que yo también pueda caminar sobre las aguas. Y que también yo pueda ser parte de ese poder que tú tienes. También pueda manifestar lo que tú has depositado en mi vida. Entonces dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y acercándose a Jesús. Pero dice que al desenfocarse por causa de los fuertes vientos, tuvo miedo. Y es lo que nos pasa hoy en día. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en día? Que está viniendo una ola de desenfoque, unos vientos, una turbulencia tan fuerte. ¿Qué es lo que se está hablando hoy en día del tal coronavirus? Entonces la gente especula con falsas noticias, con todo lo que está pasando en redes sociales, en la realidad, lo que pasa, la gente que fallece, la gente que se contagia, la gente que no obedece lo que determina el gobierno terrenal, la gente que no se quiere regir, no quiere obedecer lo que dicen nuestros gobernantes, los gobernantes de la tierra. Entonces la palabra del Señor es clara, que también nosotros debemos sujetarnos a las leyes terrenales. Amén. Entonces dice que Pedro, al ver esto, los fuertes vientos, se desenfocó. Esta ola que ha venido hoy en día en el presente nos ha desenfocado de la presencia de Dios. Nos tiene turbados, preocupados. A muchos padres de familia nos tienen turbados. Pero nos olvidamos que estamos en las manos de Dios. ¿Y sabe por qué muchas veces nos turbamos? Porque no sabemos quién es Dios, porque no conocemos quién es Dios, porque nos olvidamos del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, porque descuidamos la oración. ¿Sabe por qué entra duda en nuestras vidas? Porque descuidamos la oración, descuidamos el buscar a Dios. Entonces cuando eso pasa en nuestras vidas, viene la duda, viene la incertidumbre, ya no hay confianza en nosotros mismos. Cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos el ayuno, cuando descuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando nos enfocamos en las cosas pasajeras, terrenales, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, cuando hacemos cosas que a Dios no le es grato delante de su presencia, que nos aleja de Él. Entonces ahí viene la duda a nosotros. Ahí viene el desenfoque, no tenemos la libertad y la certeza, la confianza de que Dios está de nuestro lado. Y por eso ahí comenzamos a desenfocarnos, a pensar en cosas que están sucediendo, porque no tenemos la plena seguridad de quién es Dios. Hablamos de Dios, pero no sabemos quién Él es Él en nuestras vidas. Hablamos de Dios, pero no conocemos verdaderamente su poder, su autoridad sobre nuestras vidas. Y muchas veces de oída oímos, pero nuestros ojos no han visto su gloria, su poder. Entonces por eso dudamos en momentos de dificultad, por eso dudamos en momentos de desierto, de escasez, por eso estamos afligidos, por eso descuidamos la presencia de Dios por lo que pasa en el presente, el día de mañana, por lo que pasa en nuestro día de vivir, y creemos que Dios se alejó de nuestras vidas. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El peor error que nosotros cometemos muchas veces es desenfocarnos. Por eso Jesús dijo, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Puesta la mirada en Jesús. Porque muchas veces ponemos la mirada en los hombres, ponemos la mirada en los hombres, sabemos que ellos son como nosotros y tienen errores, tienen fallas. Pero nuestra mirada debe estar 100% en Cristo. Nuestra mirada debe estar 100% en el eterno, en el amado, en el sublime, en el altísimo, en el santísimo Dios soberano. Entonces dice que Pedro empezó a hundirse y dijo, Señor, sálvame. Es lo que nosotros tenemos que decir en esta noche. Señor, sálvame. Reconocer nuestra condición. A pesar de que Pedro era un pescador profesional, y todo pescador por obligación tiene que saber nadar, pero en un momento de dificultad nuestros conocimientos y nuestro intelecto no es nada delante de Dios.
Hay un momento donde nuestro convencimiento, nuestro conocimiento, nuestro intelecto no es nada para Dios. Y ese conocimiento o ese intelecto queda a un lado. Pedro, a pesar de ser pescador, se estaba hundiendo en el mar. Pedro, a pesar de que quizás sabía nadar, se estaba hundiendo porque Dios quería que él aprenda a depender de Dios. Porque Pedro quizás si hubiera nadado no pudiera haber tenido el socorro de Dios. Pero era necesario que Dios le muestre a Pedro que tenía que depender de su ayuda. Entonces Pedro le dijo: Señor, sálvame. ¿Sabe qué es lo bueno de Dios? Que muchas veces Dios te deja que te hunda. Muchas veces Dios permite que nosotros toquemos fondo para que nos demos cuenta quién verdaderamente es Dios en su misericordia. Que en momentos donde menos imaginamos que Dios va a llegar, es donde Él llega con su abrazo, con su gracia. En el momento de dificultad, donde creemos que Dios no va a llegar, es donde Él llega. Es donde Él va a llegar y siempre va a estar presente, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es lo que pasa hoy en día. Dudamos de la palabra del Señor. Dudamos de lo que Dios tiene destinado y predestinado para nuestras vidas. Hoy en día dudamos de que Dios pueda hacer un milagro en alguien. Hoy en día se quiere buscar a Dios cuando hay restricción y no se lo puede hacer con total libertad. Queremos hacer cosas que cuando se pudieron no se las hizo. Y ahora que no se puede por causa de la restricción, queremos hacer. Por eso la Biblia dice: buscar a Dios mientras pueda ser allá. Llamarle mientras está cercano. Que esto que está pasando hoy en día sea de reflexión para nuestras vidas y entender que lo mismo puede acontecer y mucho peor el día de mañana, que si Cristo venga. Hoy que no predicamos su palabra muchas veces, hoy que no buscamos a Dios a tiempo completo, hoy que no hacemos su voluntad, que se puede el día de mañana que no se pueda, que ya no haya Espíritu Santo, que ya no haya un corazón dispuesto. El día de mañana que sea demasiado tarde, recién querramos buscar a Dios de corazón. Porque en momentos de dificultad cualquiera llama a Dios. El momento de necesidad cualquiera invoca a Dios. Cualquiera se humilla y pide perdón y misericordia. Pero es en todo momento donde uno tiene que estar siempre sujeto, agarrado de la presencia de Dios. No tenemos que ser solamente de buscar a Dios en momentos de dificultad, de necesidad. El desenfoque en nuestras vidas trae consecuencias. El desenfoque en nuestra vida hace que nos olvidemos de las promesas de Dios. El desenfoque en nuestra vida hace que pongamos prioridad los problemas, las tormentas, las circunstancias que vienen a nuestro alrededor, que vienen a nuestra vida, y que nos olvidemos del propósito de la cual Dios estableció, predestinó para nuestra vida. Y el propósito que Dios tiene para nosotros es salvación y vida eterna. Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta, Cristo viene pronto. Amigo, hermano, Cristo viene pronto. Tenemos que prepararnos porque la venida de Cristo está cerca. Quizás muchos la tenemos por tardanza, quizás muchos decimos: no, es que Dios tarda todavía, no, es que todavía falta que se cumpla esto, no, es que hace tiempo escucho de que Cristo viene y no viene nada. Eso te ha desenfocado del verdadero propósito. Tener puesta la mirada en las cosas terrenales te ha desenfocado. Su palabra dice que como en los días de Noé, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé se estaban casando, estaban festejando, estaban haciendo muchas cosas, pero se habían olvidado del Dios verdadero. Se habían olvidado de que Dios estaba dando una oportunidad a aquel pueblo. Entonces fue destruido por el diluvio. No esperemos que sea demasiado tarde y que este desenfoque nos aleje de su presencia.
que este desenfoque, lo que está pasando hoy en día en nuestra nación, en el planeta Tierra, en las naciones, nos desenfoque de la presencia de Dios. Que esto nos apegue más a su presencia y en nuestro corazón se siembra el temor, que en nuestro corazón se siembre el anhelo de buscar de su presencia, porque muchas veces queremos fingir de que estamos bien con Dios, muchas veces queremos fingir de que adoramos a Dios, de que amamos a Dios, de que somos temerosos de su presencia, pero nadie sabe cómo somos en casa realmente, cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos. El desenfoque en nuestras vidas nos hace vivir muchas veces en una hipocresía, en una vida falsa, en una mentira, haciéndole creer a los demás que estamos bien, pero Dios pesa y escudriña nuestro corazón y Él sabe y conoce nuestros pensamientos porque Él lo discierne. Para Él no hay nada oculto y Dios sabe cómo caminamos delante de su presencia. Lo que te quiero dar de reflexión en esta noche, en esta hora, es de que no permitas que el desenfoque de lo que está pasando actualmente te haga perder el enfoque en Cristo Jesús. Jesús dijo en su palabra: en este mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen que yo he vencido al mundo. Jesús dijo que no nos dejaría solo, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No nos olvidemos que Él es amor, pero que también es fuego consumidor. Quiero que esta reflexión de su palabra, sabe que lo bueno que Pedro dijo: Señor, sálvame, porque me estoy hundiendo. Pedro quizás podía volver por sí mismo a la barca, pero es bueno cuando uno reconoce su condición delante de Dios y le dice: Señor, no puedo más, sálvame. Señor, necesito tu presencia. Señor, solo no puedo, levántame. Señor, quiero orar, pero no puedo. Señor, quiero acercarme a ti, pero no puedo. Mi carne no me deja, mi deseo me alejan de tu presencia. Es bueno cuando uno reconoce, se humilla delante de la presencia de Dios y reconoce su condición actual, presente, su condición interior con el Padre en lo secreto. Es bueno cuando uno sea sincera con Dios. Pedro le dijo: Señor, sálvame. El Señor dice que extendiendo la mano lo hacía. El Señor no te va a dejar hundir. Quizás estás desanimado, desalentado, pasando por dificultades, por problemas, pero el Señor no te va a dejar solo. El Señor no va a dejar que te hundas en ese problema que estás pasando. El Señor no llega antes ni después, sino en el momento preciso, la cual necesita esa salvación, restauración en tu vida. No nos olvidemos de que Cristo viene pronto. No dudes, nunca olvides de que Dios está a tu lado. Nunca olvides de que Dios, así como cierra puertas, puede abrir. No olvidemos que Dios, su misericordia es grande. Como dice en el libro de Jeremías 33:1, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es tan bueno que prolonga su misericordia, inagotable, inalcanzable, inentendible, porque no podemos entender tanto amor para con nosotros. Quiero que entiendas y te lleves esta reflexión de que no te dejes desenfocar, de que no pierdas el enfoque, el verdadero enfoque que es Cristo, que es su palabra, que es su venida, porque está a la puerta, y que no nos sorprenda el día de mañana, que todo lo que hoy esté pasando sea para reflexionar y meditar de que verdaderamente debemos valorar el tiempo que Dios nos da con nuestra familia, con nuestro entorno. No nos dejemos dominar por las cosas materiales, por la tecnología, por cosas que nos alejan de nuestra familia y mucho más de la presencia de Dios. No te desenfoques, no pierdas el enfoque, no pierdas el principio que es el temor a Dios, no pierdas la visión que Dios te dio, no pierdas el entendimiento y el temor que Dios depositó en tu vida. No mires
la tormenta que está a tu lado. Mira quién te acompaña en medio de esa tormenta, que es Cristo Jesús. No mires los fuertes vientos que están azotando tu vida. Mira quién te acompaña en medio de esos azotes que están llegando a tu vida. No mires el problema, mira quién está contigo en medio del problema. No mires la dificultad, no mires el desánimo, no mires el desaliento. Mira quién te está acompañando en ese momento de dificultad. Quizás no hay papá, no hay mamá, no hay hermano, no hay familia, pero hay uno que dijo que estaría contigo hasta el último día de tu vida, y ese es Cristo Jesús. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No te olvides, no pierdas el enfoque. Cristo viene pronto y hay que estar preparado. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Amén. Hasta la próxima.